Mateo capítulo 11 en sus Biblias, verso 28 al 30, dice así de esta manera. Dice así el texto, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oramos una vez más. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas en este tiempo, incluso en detalles que nosotros no tenemos presente. Así que damos muchas gracias por tu misericordia, que eres paciente para con nosotros. Extiende tu gracia a la vida de estos jóvenes que tienen el privilegio, la gran oportunidad de escuchar tu palabra día tras día. Y deseamos que tú obres de manera poderosa en sus corazones para aquellos que no te conocen puedan ser despertados a la vida y los creyentes puedan ser despertados de su adormecimiento espiritual. Instruye a aquellos fieles a ti, los jóvenes que sin duda son temerosos de ti, para que ellos puedan incrementar su comunión contigo a través de este tiempo en el campamento. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar nomás por un momento, ahí en la primera diapositiva, para tener en cuenta el pasaje, ¿sí? Ese pasaje, lo que vimos la primera vez, el primer día, para que ustedes por lo menos puedan quedarse con la foto ahí mental de cómo está compuesto el pasaje. Tiene una invitación, que es venir a mí, ¿sí? Tiene un doble desafío, llevar mi yugo y aprender de mí. Tiene una promesa, hallaréis descanso, y una aclaración, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De eso está compuesta este evangelismo de Cristo, porque es un pasaje donde Cristo está evangelizando, presentando el evangelio a las personas. Y quizá ustedes han escuchado estos mensajes sobre este pasaje en estos días y han visto el título que hemos puesto en la portada y ustedes van a decir, pero pastor, hasta ahora no habló nada de la voluntad de Dios. Hay uno que dice que sí, que estuvo prestando atención, se dio cuenta que no hemos hablado nada de la voluntad de Dios. Y usted quizá piensa, bueno, ¿cómo lo relacionó? ¿De qué manera? Bueno, acá llegamos al punto donde nosotros vamos a hablar de la voluntad de Dios en esta mañana. Así que ahí afine el lápiz y apunte nomás. Solemos pensar nosotros en la voluntad de Dios como algo que debemos atender cuando vamos a tomar ciertas decisiones importantes. Si usted es creyente, seguramente ha sido instruido, y si tiene algunos años en el Señor, ha sido instruido justamente para eso, para buscar la voluntad de Dios, especialmente en momentos donde hay que tomar decisiones importantes. Y parece ser que llegan esos momentos y nos empezamos a preocupar de esa manera, ¿no? Buscamos algún video en internet que titule La voluntad de Dios para tal cosa, leemos libros, pedimos consejo, quiero saber la voluntad de Dios en este y aquel asunto que es determinante en tu vida. Y cuando está la decisión o está satisfecha nuestra curiosidad, bueno, empaquetamos, cerramos el cajoncito de la voluntad de Dios y lo tenemos guardado ahí hasta que surja la necesidad de alguna nueva decisión que implique que yo sepa, bueno, de alguna manera, qué quiere Dios sobre este asunto, qué dice Dios sobre este asunto. Lo cierto, queridos jóvenes, es que Cristo nos enseña en este pasaje que la voluntad de Dios, Valeria, la voluntad de Dios es un estilo de vida, porque su llamado desde el Evangelio es a vivir bajo la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios no es un asunto al que yo recurro en ciertos momentos particulares en mi vida, sino que realmente es una forma de vida. Yo vivo bajo la voluntad de Dios y eso lo vimos nosotros justamente en el evangelismo de Cristo aquí en este pasaje. Entonces, la voluntad de Dios abarca el todo de la vida, la relación con los padres, tus amistades, tu relación con el mundo, la sexualidad, tu formación como persona, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los asuntos, en verdad,
en todos los asuntos de tu vida, tú tienes que estar seguro de que estás en la voluntad de Dios. ¿Cómo te relacionas con tus padres? Tienes que asegurarte realmente que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas en este momento bajo la tutela de tus padres. En cuanto a tus amistades, ¿cuáles son las que tú estás buscando? ¿Con quién tienes más confianza? ¿A quién le confías tu vida? También eso debe estar bajo la voluntad de Dios. Tu relación con el mundo. Y eso estaba por decirlo y me olvidé y lo voy a decir ahora en este momento, en esos pequeños consejos, los que tienen 17, 18 años y ya están pensando en una carrera universitaria. Ojalá el Señor les dé la gracia para prepararse de una manera tal que puedan tener elementos sólidos para enfrentar las carreras universitarias. Varios de ustedes cuando entren en la universidad o en una carrera terciaria van a ser bombardeados de una manera feroz por toda la ideología que hay hoy en día que gobierna la cultura de nuestros tiempos, y estoy hablando de la cultura feminista y de la cultura de la ideología de género. En esos lugares ustedes van a ser bombardeados con todo eso, y si ustedes no están firmes en el Señor, dentro de algunos años, cuando comiencen su carrera universitaria, se los va a empezar a ver a ustedes apoyar todas esas ideologías, porque les parece que en verdad son cosas buenas, buscan algo bueno, y no es raro encontrarnos, y ya lo hemos encontrado, jovencitas en verdad, que han estado en campamentos, que han estado en la iglesia, en familias cristianas, cuando llegaron a la universidad, les dieron vuelta así, como una tortilla, les dieron vuelta toda su cabeza, y hoy en día dicen, no, a favor del feminismo, tienen el pañuelito verde en la muñeca, y a favor de eso, ¿cómo puede ser? Bueno, han llegado allí, sin ninguna base doctrinal, y pensando que todo eso es bueno. Y se los puede ver en sus posteos en las redes sociales poniendo ni una menos. Claro, ninguno de nosotros estamos a favor del asesinato de infantes, pero detrás de todo eso hay toda una ideología satánica nefasta de nuestros tiempos. Pero los creyentes, especialmente los jóvenes, cuando van a esos lugares, no saben distinguir el error y el engaño que hay detrás de todo eso. O por ejemplo, cuántos jóvenes en verdad van detrás de las filosofías socialistas y comunistas de nuestros tiempos, cuando en realidad el socialismo y el comunismo son enemigos declarados del Evangelio de Cristo. Sin embargo, hay varios creyentes yendo detrás de eso porque, bueno, dan ayuda social, nos ayudan a nosotros con dinero y con alimento. Eso es algo bueno, pero detrás de todo eso hay un ataque feroz contra el Evangelio. Pero cuando van ahí, se enganchan en toda esa movida porque en verdad no tienen sólidos fundamentos para distinguir que en esos lugares también necesitan estar bajo la voluntad de Dios, y que si esos pensamientos e ideologías no apoyan en verdad el Evangelio de Cristo, tú deberías marcar la diferencia en ese lugar. Decir, yo creo en Cristo, estoy en contra de todo esto. Ahí también es el momento de mostrar en verdad que tu vida está bajo la voluntad de Dios. Incluso tu formación como persona y tu relación con la iglesia deben ser preocupación de saber si estás bajo la voluntad de Dios o debes estar bajo la voluntad de Dios. Así que a la luz de todo esto, nosotros podemos decir, en verdad que para el cristiano la voluntad de Dios es la única opción. A la luz de esta realidad, la voluntad de Dios es la única opción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos dicen, bueno, hoy necesito saber la voluntad de Dios con quién me voy a casar. Listo, asunto resuelto, Dios me lo dijo. Listo, cerramos la carpetita de la voluntad de Dios y ahora mi vida la puedo llevar no pensando en la voluntad de Dios, sino como a mí me parece, porque ese asunto que era importante ya está resuelto. A veces solemos pensar que la voluntad de Dios es algo a lo que recurrimos cuando tenemos que tomar ciertas decisiones importantes, pero luego, con todo lo demás, el manejo del dinero, las amistades, cómo formo mi familia, ahí tenemos libertad para decidir cómo mejor nos parezca. Y ese es el gran error con el tema de la voluntad de Dios y el Evangelio. Cuando Cristo nos llama a ser salvos, nos llama a colocarnos bajo ese yugo de la voluntad de Dios, a la cual Él sujetó toda su vida. Por eso fue importante que nosotros entendamos bajo cuál yugo estaba Cristo, al cual Él nos estaba llamando cuando nos llamó al Evangelio, para ponernos bajo ese yugo. Él estaba bajo ese yugo, sujetó toda su vida a ese yugo, y a ese yugo nos llama Él a nosotros. Cuando nos llama a ser salvos por la fe en Cristo.
Algunos ven la vida sujeta a la voluntad de Dios como algo exclusivo para pastores, misioneros, creyentes y creyentes un poco más consagrados. Pero no es algo necesario para el resto de los creyentes. Algunos piensan así. Bueno, está muy bien que el predicador hable tan enérgicamente acerca de la voluntad de Dios, que se vaya hasta ese extremo, pero los demás creyentes en verdad tenemos ciertas libertades. Podemos tener la entrada al cielo, pero aún así podemos vivir nosotros un poco más tranquilos, teniendo mayores libertades para hacer un poco más de lo que nosotros querramos. Ese es el gran engaño de algunos que piensan que son salvos y pueden llevar una vida de esa manera. Un poquito con la voluntad de Dios, un poco más haciendo mi voluntad. La verdad del Evangelio bíblico no presenta tal división, queridos jóvenes. Coloca a todos los creyentes bajo una sola opción. No hay otra, es una sola opción. Entonces, si tú estás en Cristo, has sido llamado a vivir bajo la voluntad de Dios. Si tú estás en Cristo, tú has sido llamado a vivir bajo la voluntad de Dios. Qué diferente, ¿no? Es este llamado, al conocido llamado de hacer una oración y ya sos salvo. No. Esto es mucho más desafiante, este llamado de Cristo, que esa simple oración. Todos podemos hacer una oración repetida desde un folleto, o como alguien que te diga, repetí ahora conmigo para que vos puedas decirlo. Si lo decís de corazón, seguramente ya sos salvo. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Mucho más desafiante. Aquí el mensaje de Cristo en el Evangelio es a vivir bajo la voluntad de Dios. La pregunta para responder justamente es entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos nosotros bajo la voluntad de Dios? La respuesta es corta y es sencilla, está en nuestro texto, con la misma actitud y disposición con la que nosotros recibimos al Señor en el momento en que hemos sido salvados. Así vivimos en la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6, creo que está ahí el texto, creo que es el siguiente, Valeria, ¿me parece? No, lo leo yo entonces, Colosenses 2, 6, dice así: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Interesante, ¿no? De la manera que habéis recibido a Cristo, de ahí en más, andad en Él. Ahora, eso es un argumento completamente fuerte para la teología del decisionismo, ¿no? Una decisión ya te hizo salvo. Pero sin embargo, acá el texto dice: de la manera que habéis recibido, andad en Él. El andar, la forma de vivir, cómo yo vivo después de esa decisión, va a dar testimonio si en verdad yo he sido salvo o no. Aquel que ha sido salvo verdaderamente anda de la misma manera que ha recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos sido salvos nosotros? Bueno, hemos sido salvos por la fe. Entonces nuestra vida va a ser una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Y allá habla en ese texto algo mucho más que una decisión de fe en un momento. Habla de una vida de fe. Porque de la manera que hemos recibido al Señor, así debemos comenzar a vivir a partir de ese momento. Pero también, queridos jóvenes, hemos recibido al Señor. Si tú has conocido a Cristo, esto es completamente sabido por ti. Porque todos los que hemos sido salvados hemos tenido esta experiencia que voy a señalar en este momento. Todos los que hemos recibido al Señor con un corazón contrito y humillado. Hemos llegado a Cristo rendidos, reconociendo nuestra condición de pecado. Hemos llegado a Cristo nosotros diciéndole: Señor, mi vida es tuya, ya no quiero hacer lo que yo quiero. Hemos venido con un espíritu dócil, dispuesto a que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. ¿No le ha pasado eso? Sí, me ha pasado. Y si no le ha pasado, algo está mal en su entendimiento de conocer a Cristo como Salvador. Porque el corazón debe ser humillado para que podamos confiar en Cristo como Salvador. De una manera u otra, quizás con palabras distintas lo dirían ustedes, pero todos hemos llegado a Cristo humillados diciendo: sí, Señor, me rindo a ti, basta de mí. Así que de esa manera, como hemos conocido al Señor, con un espíritu humillado y quebrantado, de esa manera debemos vivir nuestras vidas, con esa misma disposición mansa y humilde. Y eso es lo que Cristo está graficando en esta ocasión cuando predica el Evangelio, presentando la figura del yugo. En otros casos, en otros momentos, cuando Cristo va a predicar el Evangelio,
El énfasis está puesto en otra cosa, y es en la fe, por ejemplo. Pero acá el énfasis del evangelismo está puesto en que todos aquellos que conocen a Cristo como Salvador, llegan a Él con un espíritu dócil y humilde. De ahí en más, viven bajo esa nueva fe, bajo un espíritu dócil y humilde. Porque Cristo nos invita a estar bajo ese yugo. No por un momento, sino a vivir junto a Él, bajo ese yugo de la voluntad de Dios. Así que Cristo graficó esta realidad mediante esa figura. ¿Y qué vemos allí? ¿Qué vemos en esa figura del yugo que está en esta predicación del Evangelio por parte de Cristo? Vemos dos cosas ahí, y en eso vamos a centrarnos en este momento. En primer lugar, Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Eso es lo que habló Cristo allí en el texto. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él está evangelizando, recuerden. Y dice, vengan a mí, pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros venimos a Cristo, al momento de conocerle, Él se vuelve nuestro modelo, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios con una buena actitud, sin queja. Eso es mansedumbre, sin resentimiento contra ella, y eso es humildad. Nos enseña esto, nos enseña a ser humildes de corazón, o sea, nos enseña a ser y no solo a tener. Ser significa que es parte de mi forma es parte de mi personalidad, es parte de mi esencia, y no solamente a tener. Y esa es la diferencia sencillamente con algunos jóvenes, en verdad, dentro del grupo de creyentes, ¿sí? Aquellos que profesan solamente ser creyentes. Hay jóvenes que demuestran cierta humildad y cierta mansedumbre por conveniencia en ciertos momentos y ante ciertas personas. Pero la mansedumbre que es de Cristo moldea nuestro carácter e influye en nuestra personalidad de tal forma que actuamos con humildad y mansedumbre en cada ocasión y en cada lugar con todas las personas. Esa es la diferencia entre uno que profesa simplemente de labios ser creyente y aquel que en verdad ha nacido de nuevo. La humildad y la mansedumbre los identifica. ¿Ha notado Cristo predicando en este texto acerca de algo que debemos aprender de Él? ¿Cuántas cosas podríamos aprender de Él? El pastor Colby, si le doy lugar, nos va a decir un montón de cosas que podríamos aprender de la sabiduría de Dios, todo lo demás. Pero aquí dijo dos cosas nomás: mansedumbre y humildad. Porque son las características distintivas de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la vida de Cristo en todos los evangelios, van a ver que lo que sobresale es su mansedumbre y su humildad. Y si Cristo está en ti, tú serás humilde y tú serás dócil. Eso es inevitable. Es inevitable que tú serás humilde y dócil, porque esa es la vida de Cristo, la esencia de la vida de Cristo en el evangelio. Así que serás así. La mansedumbre de Cristo moldea nuestro carácter, influye en nuestra personalidad de tal forma que actuamos con humildad y mansedumbre en cada ocasión y lugar. Es una mansedumbre y una humildad a prueba de todo, que nos capacita para mantenernos sujetos a la voluntad de Dios bajo toda presión, incluyendo aquellos momentos y circunstancias que nos introducen en agónicos sufrimientos. Eso lo vemos en la vida de Cristo. Se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre, incluso cuando Él mismo dijo, estoy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Sabía la situación que venía. Sin embargo, en ese momento oró, no se haga mi voluntad. Esa es la humildad y es el espíritu dócil con el cual impregna el Espíritu de Dios el corazón de aquel que ha sido salvado. Es una humildad y una mansedumbre a prueba de todo, a prueba del más grande de los sufrimientos. Permanece agónicamente, incluso bajo la voluntad de Dios, en una actitud humilde y dócil. Es en esos momentos donde el Cristo que está dentro del corazón se manifiesta. La filosofía de vida basada en los sueños, lo que hablamos en el primer mensaje, estimula a ustedes, jóvenes, a un carácter combativo, que lucha por conseguir lo suyo, a ser aguerridos, luchar con todas tus fuerzas para conseguir lo tuyo. Pero la filosofía de vida basada en el Evangelio nos enseña a nosotros a humillarnos
y dócilmente colocarnos bajo los designios soberanos de Dios, aunque esos designios vayan en contra de lo que nosotros deseamos, de aquello que nosotros habíamos planificado o de nuestros deseos más sinceros. Señor, como cantamos, toda mi vida es tuya, te pertenezco a ti, eres mi Rey soberano, todo lo que quieras con mi vida, y Señor, incluso con mis sueños, son tuyos. Son tuyos también. No está mal tener proyectos, jóvenes. Seguramente ustedes están pensando alguna carrera universitaria y está muy bien. Ya están pensando quizás echándole el ojo a alguien que les gusta. Solo echarle el ojo. Después de los 18 hablamos de otra cosa. Quizá en verdad ya tienen pensado a futuro qué cosas. Yo deseaba ser pianista en mi adolescencia de cristiano. Conocí al Señor a los 16, apenas cumplido 16 años. Me gusta la música. Admiraba ahí a Joel escuchándolo anoche hacer su habilidad. Muy bien, me encanta la música. Pero el Señor no quiso eso para mí. Y frustró los planes una y otra vez. Hoy cuando digo eso, me hubiese gustado ser pianista de concierto. Algunos me miran y dicen, pero igual, cuando de grande poder, no estoy dando lástima. Estoy contando algo que el Señor tenía preparado para mí, que era otra cosa. Y no hay ningún problema, no lo sufro no ser pianista. Y admiro realmente a los músicos cuando los miro, porque el Señor tenía pensado otro camino. Luché mucho contra el Señor cuando el Señor me llamó al ministerio. Y por muchos años, casi 20, luché que no quería ser pastor. Y hasta llegó un momento que decidí iniciar una carrera universitaria para ser profesor de historia, porque dije, no, el pastorado, no. Y el Señor me enfermó, seriamente. Y enfermo, cuando ya no podía seguir con esa carrera, porque estaba enfermo, me doy vuelta en la cama y digo, entonces, si este no es el camino, ¿cuál es? Y entonces Él me habló por un versículo diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y entonces dice, bueno, fenómeno, Señor. Dice otra pregunta. Y entonces, ¿cuál es el camino si no es este? Y entonces Él respondió, en otro momento respondió y dijo, que prediques la palabra. Es un texto que está en la carta a Timoteo. Y el pensamiento que el Espíritu trajo es, para esto te preparé, que prediques la palabra. Seguramente el Señor no tiene a todos ustedes con ese mismo ministerio, tendrá otros ministerios, pero sí debemos tener un corazón abierto que si el Señor frustra nuestro camino en aquello que teníamos pensado, decir, Señor, quería esto, pero si tú no lo quieres, está muy bien, está muy bien. Nosotros no tenemos hijos con mi esposa, el Señor no ha querido, de su manera soberana, y a veces hay una mirada de lástima sobre nosotros con ese asunto. Pobre, está todo bien. Si el Señor quiere usarnos a nosotros sin hijos para demostrar que uno puede ser feliz sin tener hijos, está muy bien. Y algunos de ustedes no se casarán jóvenes. No los quiero asustar. Pero está dentro de los planes del Señor. Conozco varios hermanos y hermanas que Dios en su voluntad no ha querido concederles un esposo o una esposa. Y los he visto a varios de ellos que me inspiran adoración al Señor porque llevan una vida feliz en su comunión con el Señor, para demostrar que no es necesario casarse para ser feliz. Se puede vivir feliz porque en realidad quien sustenta nuestra alma y nuestro espíritu es el Señor, es la comunión con el Señor. Es más, le voy a decir un secreto y mi esposa no va a escuchar esto, pero ella no me llena de felicidad. Estoy feliz casado con ella y ella conmigo, pero no me completa mi esposa, no me llena. El único que llena mi alma es el Señor. Y yo tampoco. Y eso está muy bien para que yo no tenga expectativas desmedidas con ella y ella no espere más de esto que de mí. Porque el único que puede llenarnos es el Señor. Y si el Señor te frustra una carrera universitaria que tú estás pensando, no se te acabó la vida. Está el Señor. Y eso debe ser suficiente para ti. Esa disposición es la que siembra Cristo
en el momento que nos salva. La disposición a estar humildes y sumisos, sea lo que sea que Dios haya decidido para ti. Alguno de ustedes quizás no llega a la vejez. Se pone peor, pastor, esto, ¿verdad? Pero alguno de ustedes quizás no llegue a la vejez. Quizás Dios tenga determinado traer un cáncer a sus vidas y partir jóvenes a la eternidad. Y si es así, también toda esta verdad y todo este cántico debería estar en el corazón. Es tuya, y si tú la quieres llevar joven, está muy bien. También está bien, Señor. Hasta ese punto debería llegar esta disposición de Cristo en nosotros. Decir, si tú quieres eso, está muy bien, Señor. Tú eres sabio. Yo no sé todo lo que tienes pensado con esto, pero tú eres sabio. Así que es una mansedumbre y una humildad a prueba de todo que nos capacita para mantenernos sujetos a la voluntad de Dios bajo toda presión, incluyendo esos momentos y circunstancias agónicos. Humillarnos dócilmente y colocarnos bajo el designio de Dios es justamente lo que Cristo estaba haciendo alusión en su llamado al Evangelio, a la salvación, ¿sí? A la salvación. Así que mediante la figura del yugo podemos aprender no solamente que Cristo es nuestro modelo, sino también que Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro descanso. Él dijo, yo os haré descansar, y también dijo, hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo precioso de este llamado al Evangelio, porque nosotros podemos, si confiamos en Cristo, ponernos bajo ese yugo de mi voluntad no, Señor, sino la tuya, porque Él nos ha demostrado que sujetarse bajo esa voluntad no es pernicioso, no nos destruye, porque a Él no lo destruyó, sino que nos mostró que es la mejor decisión que podemos tomar. ¿No parecen dos conceptos antagónicos en el texto, yugo y descanso? No pareciera, el yugo parece mucho trabajo, pero en realidad esta es una de las paradojas tantas que hay en la Escritura, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace descansar cuando venimos a Cristo bajo su yugo? Bueno, que Cristo transitó el camino de la voluntad de Dios a la perfección y halló pleno gozo, incluso en su hora más agónica, el cual, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque tenía puesta la vista en el galardón. Había algo mucho más grande que su sufrimiento, y era la gloria del Padre. Cuando estamos bajo el yugo, confiados en Cristo, dócilmente y en una actitud humilde, nosotros nos damos cuenta que hay algo mucho más grande que nuestro sufrimiento. O sea, algo mucho más grande que nosotros mismos. Que ya no importa yo, sino ahora importa la gloria de Dios. Y que al glorificarlo a Dios, eso es en verdad donde yo siento plenitud. Hemos sido creados para glorificar a Dios, no porque Dios nos tiene como objetos a los cuales manipula, sino porque en glorificar a Dios alcanzamos la plenitud como personas. Es ahí donde nos sentimos plenamente felices, al rendirle gloria a Dios. Por eso es importante glorificarlo a Él. Esto debería inspirar plena seguridad y confianza. Al ver la voluntad de Dios desarrollarse en la vida de Cristo, debería inspirarnos seguridad y confianza en que la voluntad de Dios es confiable. Ninguno de los que esperan en ti fue confundido. Eso dice Salmo 25. Ninguno de los que esperan en ti fue confundido, porque su voluntad es el lugar de nuestro descanso. Ahí descansa nuestro corazón. Algunas personas en su agonía lo increparon a Cristo, diciéndole, confío en Él, líbrele. Como diciendo, viste, al final sujetarte bajo la voluntad de Dios no te trajo más que sufrimiento. Pero Él confió en esa voluntad, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Se rindió a la voluntad de su Padre y fue prosperado, como dice Isaías capítulo 53, no fue defraudado. Y al ver eso en Cristo, debería inspirar en nosotros confianza, yo también me sujeto a Él. ¿Qué descanso nos da? ¿Qué nos da descanso, perdón? Bueno, que no estamos llevando el yugo en nuestra fuerza o capacidad. Una vez vuelvo a lo mismo. Cristo nos invita a estar bajo el yugo que Él está llevando, que Él lleva, el de la voluntad de Dios. Y nos demostró en realidad que Él la cumplió a la perfección. Hizo todo en verdad
de manera perfecta lo que el Padre le dio, Él nos invita a ponernos bajo ese yugo y ayudarnos a nosotros a cumplir la voluntad de Dios en la manera en que Él la cumplió, porque Él ya lo hizo. Eso se llama justicia impartida. Él imparte esa perfección en nosotros para que podamos nosotros hacer lo mismo que Él hizo respecto a la voluntad de su Padre. Y eso nos da descanso, que no es una carga que se pone sobre nosotros para que nosotros la cumplamos en nuestra fuerza, sino Él en nosotros nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. El alma descansa cuando deja de luchar contra la voluntad de Dios y se deja guiar. Qué difícil, ayer dijimos qué difícil es la vida cristiana sin Cristo. Y qué difícil es la vida cristiana cuando nosotros empezamos a luchar contra la voluntad de Dios. Pero el alma descansa cuando dejamos de luchar y nos dejamos guiar por el Señor. Resistir la voluntad de Dios tratando de insistir en la nuestra traerá mucho dolor y tristes consecuencias. Yo se lo puedo decir de mi propia experiencia. Traerá mucho dolor traerá y tristes consecuencias. Hay marcas, jóvenes, que quedan para toda la vida. La gracia de Dios está, Él nos perdona, Él nos puede restaurar, pero hay marcas de haber resistido la voluntad de Dios que quedarán para el resto de nuestras vidas, para que nos acordemos, bien, no puedo luchar contra Él. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie. Cuando vives en la voluntad de Dios, tú vives en completa paz, hayas descanso, porque no hay nada más perturbador que vivir resistiendo la voluntad de ese Dios. Varios de ustedes están cerca de cambiar esa etapa, vuelvo a lo mismo, donde comenzarán a tomar decisiones sobre distintos aspectos de su vida, noviazgo, familia, estudio, trabajo y todo esto, pero en especial sobre qué harán con el Señor. Yo los he visto a varios de ustedes en estos días que están ahí dubitativos con esto. ¿Cuál es la razón para que no decidas en este tiempo acá, basta de mí y todo para ti? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay más grande que tienes tú en tu vida que supera la grandeza y la gloria de Cristo? Nada. No hay ninguna razón que tú presentes para no rendirte al Señor. Ojalá sea así. Ojalá que este llamado al Evangelio tan sencillo en este texto pueda ser profundo a tal punto que ha cambiado tu vida para siempre en este tiempo aquí. Tienes la oportunidad de tener una vida en la voluntad de Dios y dentro de algunos años, como cantamos, no sé si fue en esto o en el anterior, pero no llegar a la vejez y lamentar de la juventud fuera de la voluntad de Dios. Amado Padre Celestial, tú, solo tú, puedes hablar más allá de lo que hemos dicho en este momento. Y solo tú conoces el corazón de estos jovencitos aquí, sus luchas en el hogar, sus luchas personales, las luchas con el pecado, sus tentaciones, los pensamientos de abandonar que están teniendo en sus corazones en este tiempo, solo tú los conoces. Ojalá puedan escuchar en este tiempo tu voz y no endurecer sus corazones a la voz del Espíritu. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.